comenzar en esta mañana. La semana pasada hablamos y comenzamos esta serie de predicaciones. Ahora comenzamos con el libro de Gálatas. La semana pasada comenzamos con el primer capítulo y dimos algunas características contextuales acerca del pueblo de los Gálatas. La primera característica que vimos acerca de ellos es que era un pueblo que, si bien estaba situado dentro de la Asia, era un pueblo que tenía orígenes étnicos de algunas regiones europeas, específicamente del lugar donde se sitúa París, Roma. Al salir de ese lugar y llegar a otro lugar, a cimentarse y tener una nueva población, tú estarás de acuerdo conmigo que cuando una persona nació, vamos a poner un ejemplo muy cotidiano, una persona del Distrito Federal sale del Distrito Federal y llega a situarse en otro lugar, el hecho de que se sitúe en otro lugar no modifica drásticamente sus usos y costumbres. Entonces, cuando estás aquí en Querétaro y escuchas a alguien con un pequeño acento de ¿qué pasó?, te das cuenta de dónde viene, y más si ves algunos comportamientos. Quiero que tengas solamente esto como ejemplo de qué era lo que estaba pasando con el pueblo de los Gálatas. Ellos tenían características muy específicas. La primera de ellas eran que eran personas sumamente cambiantes. Sumamente cambiantes. El ejemplo claro que poníamos la semana pasada era como en la misma palabra, en la misma Biblia, en el libro de los Hechos, mencionaba cómo un día prácticamente se arrodillaron delante de Pablo y le mencionaban y le decían: este es un dios, este no puede ser otra cosa más que un dios, el dios Mercurio. Y lo hacían de esta manera porque él hablaba palabras que no eran comunes entre los demás. Pero ¿cómo es posible que un día lo quieran ensalzar y quieran hacerlo como un dios y unos cuantos días después lo quieren matar a pedradas? Cambiantes los Gálatas. Y no son muy diferentes a muchos de nosotros. Un día te amamos y al día siguiente te queremos asesinar. Dime si no te será aplicable la palabra del Señor para nuestras vidas. Dentro de las mismas características que tenía el pueblo de los Gálatas, otra de las características que tenían ellos era que por el hecho de venir de otro lugar y estar cimentados en una zona periférica, entonces ellos traían cierto grado de egolatría. Nosotros somos mejores. No es que eso pase aquí con la gente que viene de fuera, no pasa así. Bueno, no siempre, pero en ocasiones sucede así. Venimos a domar a los queretanos, venimos a traerles civilización. Algo muy similar eran los Gálatas en aquel tiempo, cambiantes, pero a la vez ególatras. No les echen miradas así de, no les... Es importante que tengamos en cuenta estas características porque solamente mediante ellas vamos a poder comprender la manera en que Pablo se estaba dirigiendo al pueblo de los Gálatas. El día de hoy comenzaremos con el capítulo número 2 del libro de los Gálatas y lo iremos digiriendo poco a poco. Vamos a dar algunas características y en algún momento lo complementaremos con al menos 2 o 3 textos bíblicos más. El día de hoy nos vamos a basar mucho en la parte contextual de Hechos de los Apóstoles. Estaremos trabajando específicamente con Hechos 10 y Hechos 15, porque nos van a dar la perspectiva de qué era lo que estaba sucediendo ahí. Comenzamos en esta mañana. Sin embargo, antes de comenzar, quiero dar algunas características contextuales más. La primera característica contextual es que en el libro de Gálatas estamos teniendo la participación de dos naciones, de dos características muy polarizadas y muy diferentes. La primera nación que entra en todo este contexto es el pueblo judío. Un pueblo judío, el cual quiero que tengas noción de dónde venían. Era un pueblo que por lo menos durante 1500 años había sido determinado como el pueblo escogido de Dios y como aquellos elegidos alrededor de todos sobre los cuales Dios había tenido misericordia para salvación. Y así fue. Sin embargo, quiero que de repente te empieces a dar cuenta de los usos y costumbres que tenían los judíos. Estamos hablando de 1500 años
durante los cuales les fue otorgada una ley, y la ley les fue otorgada por simples motivos. Ellos ya se habían salido fuera de control. Ellos ya no sabían respetar lo que Dios había puesto en su corazón. Cualquier ser humano al cual Dios le da un corazón de carne y no de piedra, se da cuenta por raciocinio propio que no es correcto matar. Cualquier persona, aún no teniendo una legalidad, por pura conciencia propia, se da cuenta que no es bueno tener relaciones sexuales con su mamá, o con su hija, o con su hermana. Cualquier persona tiene noción de ello. Pero quiero que te des cuenta que el pueblo de Israel se había salido fuera de todos los contextos, y en ese sentido habían roto todos esos parámetros. Ya no había una manera de comportarse correcta. ¿Qué es lo que pasa con tus hijos cuando ya no comprenden y no entienden dentro de su propia naturaleza y razonamiento lo que es correcto y lo que no es correcto? Reglas. Reglas. Muy bien, Martincillo. No entiende que debe de llegar todos los días a más tardar a las 10. No entiende. Muy bien, a partir del día de hoy se cierra la puerta y no entras. Así yo ni patalé. Esas son reglas. ¿Por qué sucedieron así? Porque no te supiste ajustar a la conciencia que Dios puso en tu corazón. Así sucedió con el pueblo de Israel, un pueblo necio, un pueblo testarudo, un pueblo que de continuo rompía incluso los estándares básicos de la moralidad. Dios le tuvo que poner leyes a ese pueblo de dura cerviz. Y no fueron leyes que fueran sencillas. Fueron leyes que comenzaron a ser cada vez más pesadas y pesadas y pesadas. ¿Qué crees que pasó durante estos 1500 años? Había una doble moral por parte de los judíos. Por un lado, somos el pueblo escogido, somos el pueblo elegido, somos especiales. Se nos ha concedido una ley y nosotros la cumplimos. La realidad era otra. La realidad era que aunque ellos vivían bajo una ley, ninguno de ellos era capaz de cumplirla al pie de la letra. Pero así fue su andar. Fueron 1500 años como mínimo cuando estamos hablando y llegando a este segundo capítulo, a los Gálatas. Dentro de este contexto, quiero que empieces a notar que cada uno de los judíos en cierta medida se convirtió en un pequeño ser religioso, en un pequeño ser que decía y siempre estaba buscando que los demás cumplieran la legalidad. Y quiero que también empieces a notar que estas características no se alejan mucho de nosotros, de lo que éramos en algún tiempo más. Y digo, lo que éramos esperando que el Señor esté actuando en tu vida. ¿Te suena un poco peculiar o un poco familiar el hecho de decir, mira, va caminando y no va derechita? Cuando a lo mejor tú ni siquiera caminas. Mire cómo puso las sillas. ¿Por qué las puso de 2 en 2? Yo las hubiera puesto de 3. Mírelo, ¿por qué se peinó de lado? Deberíamos de peinarnos todo para atrás. ¿Por qué trae abanico esta mujer? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Nuestras características no son muy alejadas de lo que era el pueblo judío. E incluso dentro de la necedad yo te puedo decir que nosotros creo que le andamos ahí pegando un poquito todavía más. Pero sabio es Dios, porque nos da esos ejemplos para no repetirlos, para no caer en esa misma religiosidad. Hermanos, ¿paramos parados o sentados? No, mejor acostados. A partir de hoy, ¿qué es eso? Reglas, 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 reglas. Dentro de este mismo contexto se encontraba viviendo Pablo. Pablo, aún con la nacionalidad y los atributos del pueblo romano, él venía de vivir una vida que estaba netamente dominada por un legalismo. Más adelante vamos a retomar esta parte. Primer actor que sale en este texto bíblico, una nación netamente religiosa, netamente legalista, que le encantaba cumplir las reglas porque así lo había instituido Jehová a través
de Moisés. Y hay de ti que no te apegaras a él, porque hasta apedreado eras y te mataban. Por otro lado tenemos otra nación, y una nación muy muy grande, la cual fue catalogada como los gentiles, los no circuncidados, los pecadores. Fíjate qué chistoso, Nosotros los judíos somos los elegidos, pero ustedes los gentiles son los pecadores. Oye, pero tú estás haciendo lo incorrecto. No, pero yo soy el pueblo elegido. ¿Te suena familiar? Somos el pueblo de Dios, los escogidos, linaje de Abraham somos. Oye, pero usted vive como Satanás. No, pero somos el pueblo de Dios, somos elegidos. Entonces, ese pueblo judío no era muy distante a lo que somos hoy en día. El resto de la otra nación, los gentiles, los que no conocían acerca de la elección del Señor, que por consiguiente no se ajustaban a una legalidad, porque pues a ellos no les fue entregada, al menos no la de Moisés. El gentil vivía bajo la reglamentación legal que se deriva de una parte jurídica o de un gobierno, el cual estipula ciertas reglas de convivencia. Si nosotros remontamos a la legalidad, aquellos que han estudiado las leyes, ¿de dónde surge todo esto? Cimentado de la ley romana. La mayoría de la legalidad, la mayoría de los postulados legales provienen de la ley romana. Entonces también para los gentiles no era totalmente adverso el ajustarse a leyes. Sin embargo, la de los judíos eran extremas. Extremas. Un día, para que te des cuenta de qué tan extremas eran esas legalidades, vete al libro de Deuteronomio y te vas a asustar. Te vas a asustar literalmente de tantas reglamentaciones exageradas. Una vez teniendo la noción de estos dos grupos, quiero que empieces a tener en cuenta lo que dentro de las relaciones personales se tiene que dar. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien es totalmente diferente a ti? ¿Qué es lo que pasa si te ponen a convivir con alguien que es totalmente diferente a ti? Imagínate que traen a alguien y es todo lo contrario a ti. ¿Qué crees que sucedería, Clau? Un choque totalmente. Choque totalmente. Oye, ¿por qué agarra el vaso así? Pues si se tiene que agarrar así. ¿Qué pasaría si te pusieran frente a alguien que es totalmente diferente a ti, que no hace lo mismo que tú haces? ¿Qué pasaría, hermano? Separación. Llegarían y se abrazarían y dirían, ay, qué padre que eres diferente. ¿Sabes usualmente qué hace una persona que es diferente a otra? No cede. Trata de que el otro se ajuste a lo que tú eres. Quiero que pienses en un matrimonio. No se espanten, jóvenes, no se espanten, pero va a pasar. Cuando llegas a un matrimonio, durante la etapa de enamoramiento, pues todo es padre. Ay, que no te gusta, no importa. Yo acepto que no seas igual a mí. Pero ¿qué crees? Poco a poquito se va cayendo la cara de la hipocresía. Y entonces, después de que te dijeron 80 veces baja esa tapa cuando vayas al baño, la 81, ahora sí ya te cayó. Y te van a dar. ¿Qué? ¿No entiendes? Eso sucede cuando hay caracteres diferentes, cuando hay situaciones diferentes. Con el tiempo, para que no te me espantes los que están pensando en tener un matrimonio, con el tiempo las cosas se van amoldando. Aprendemos a negociar y aprendemos a aceptar al otro. Como dicen las escrituras, aprendemos a soportarnos unos con otros. Aprendemos a soportarnos unos con otros. ¿Qué le estaba sucediendo a este pueblo? A partir de que el Señor hace el llamado para Pablo, y más adelante también la semana pasada lo comentamos, cómo fue el llamado para Pablo. Pablo era un recio, no era tolerante. Pablo no era tolerante. En algún momento los teólogos presumen que incluso él estuvo presente cuando crucificaron a Jesucristo. Hay una teoría ahí interesante.
¿Te imaginas? Judío, de los renombrados, y perderse la crucifixión de Jesucristo cuando Él estaba ahí en Judea. Pues hay altas probabilidades de que Él no se lo haya perdido y que haya estado ahí, que haya gozado cuando estaban crucificando a Jesucristo. ¿No estuvo presente cuando estaban apedreando a otro de los seguidores y consintió en su muerte? Imagínate, estamos hablando de que alguien era totalmente intolerante a tal grado de estar presente y decir, bien que se lo merece, denle. Probablemente estés pensando, yo no sería capaz de eso. Déjame decirte que en la realidad somos capaces hasta de más. A veces somos tan intolerantes, hablando del caminar del Señor, que permitimos y somos permisibles de cosas todavía aún peores. A lo mejor no físicas, pero ¿qué pasa con este? E incluso a veces viene de los que tenemos en alta estima. ¿Cómo puede ser posible si ese hermano crecido? ¿Cómo va a ser un hermano crecido cuando es tan intolerante? ¿Cómo podemos llamar crecido a alguien que se goza de las injusticias? ¿Cómo podemos hacerlo? Sin embargo, vamos bajo este contexto formalmente al libro de Gálatas capítulo 2. Y vamos a hacer algunas pausas mientras vamos trabajando el texto. Comienza el versículo 1 de Gálatas 2 y dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Primer característica: Bernabé caminaba con Pablo y llevaban a un tercero más que se llamaba Tito. La primera característica de Tito es que era griego, de origen griego, no era judío. Pero subí según una revelación. Hay una versión que es la Nueva Versión Internacional que dice: pero subí en obediencia. Cuando Dios te revela y te da una ordenanza, es o obedeces o obedeces. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. La Nueva Versión Internacional dice: expuse en privado a los que eran reconocidos como dirigentes. Quiero detenerme en este momento para retomar nuevamente las características de los intolerantes judíos para con los gentiles. Recordemos que Pablo fue elegido por el mismo Jesucristo para poder llevar ahora el evangelio ya no a los judíos. Pedro fue el que estaba encomendado para continuar con el evangelio para los judíos. Pero ¿qué pasa con el resto? Se elige al apóstol Pablo. ¿Te puedes imaginar? Una de las características importantes es que la primera iglesia, la iglesia primitiva en Judea, netamente, estamos hablando de un 98% de judíos que componían la iglesia primitiva cristiana. Si en este momento nos dijeran, ¿sabes qué? Uno de los expresidentes de Querétaro, el que más robó, el que hizo persecución de los cristianos, ya es nuestro hermano en Cristo. Yo sé que muchos de nosotros empezaríamos a cuestionar, ¿será o no será? Yo digo que sí, yo digo que no, yo digo que mejor ni lo dejen entrar, porque qué tal si nos roba las sillas. No somos muy diferentes, no somos muy diferentes a los Gálatas. Si a veces hasta nosotros entre hermanos cuestionamos la hermandad. Oye, ¿a poco sí será mi hermano? Pues fíjate que no se arrodilla cuando... No, yo digo que no es. ¿A poco sí será hermano? ¿Ya ves que levanta las manos? Y nosotros no lo hacemos así. ¿A poco sí será hermano? ¿Ya ves que cuando vamos a empezar la alabanza se retira? Y el juicio. Ahora, quiero que te imagines a ese pueblo, el cual el 98% eran judíos, y de repente le dicen, ese que nos perseguía anteriormente, ese que consentía la muerte de incluso algunos de nosotros, ahora se dice ser elegido del Señor. Pues lo primero que hicieron ellos es, ven aquí,
Vamos a ver si es cierto que eso que estás diciendo proviene de Dios o no proviene de Dios. Entonces lo llevaron con aquellos que consideraban los de mayor estima, los líderes de aquel entonces. Versículo 2: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, a los que eran reconocidos como dirigentes, el evangelio que predico entre los gentiles. Vamos a poner a prueba a ese Pablito, a ver si es cierto que predica el evangelio de Cristo. Pero una característica importante que sucedió en esa reunión es que, dice Pablo, mas ni aun Tito, que era griego, que estaba conmigo, con todo y ser griego, ni aun así fue obligado a circuncidarse. Dentro de la tradición judía, no cristiana, sino judía, desde los antepasados, ellos tenían como un hábito circuncidar el prepucio del genital masculino, en el caso de los varones, para determinar mediante esa circuncisión que ellos eran parte del pueblo elegido de Dios. Entonces, imagínate, judíos que cumplían la ley, y en la ley, en la Torá, decía que tú debías de circuncidarte para ser salvo. Pero lo que está diciendo Pablo es lo contrario. Ni aún ellos, que son los que están puestos como más altos, obligaron a Tito, dentro de su nacionalidad griega, que se circuncidara, que siguiera esos reglamentos que eran costumbres, que eran legalidad. No fue obligado a hacerlo. Pero para poder tener una noción más clara de qué es lo que sucedió en este texto bíblico, vamos a ver qué es lo que sucedió ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Aquí nos va a narrar un poco más a detalle qué es lo que sucedió en esa reunión. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. A esto se le conoce como el concilio en Jerusalén. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15, tómale saborcito, porque es como cuando alguien llega y te cuenta la historia y te dice, oye, ¿qué crees? Que se agarraron de la greña. No, pero cuéntame más, cuéntame más. No, pues nada más sé que se agarraron de la greña. Pero después, cuando te dan más información, te tomas saborcito de por qué se agarraron de la greña. Acá lo que está sucediendo es que en el libro de Gálatas nos está diciendo que hubo una reunión con las personas que eran considerados los de mayor estima o los de mayor congruencia o diligencia, pero no nos deja ver mucho qué es lo que sucedió allí. Solamente dicen que a Tito no lo obligaron a circuncidarse, aun cuando ellos eran judíos. Vamos a ver qué es lo que sucedió estrictamente en ese lugar que se le considera mediante los teólogos como el concilio en Jerusalén. Versículo 1 del capítulo 15, Hechos a los Romanos. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrás ser salvo. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que eso se puso bastante candente, ¿eh? Dice que no fue una discusión pequeña, eso estaba ardiendo. Entonces dispusieron a subir para tratar el tema. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Causaban enojo? No, causaban gran gozo. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, escuche bien esto, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Siempre existen estos revoltosos, siempre.
Esperemos que aquí no hayamos de esos. Que venimos de, no, es que así se hacía allá. No, tranquilícese, no pasa nada. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿A qué se estaba refiriendo Pedro? Estaba refiriendo a aquella escena bíblica que también la vamos a tomar en un momento más en la casa de Cornelio. Versículo 8. Y Dios que conoce los corazones. Dios que conoce los corazones. Gracias a Dios que usted no es Dios. Gracias a Dios que usted no es Dios. Puede juzgar cualquier cosa, hermano. Puede juzgar cualquier cosa. Incluso que hoy no estoy fajado. Gracias a Dios que solamente Él conoce mi corazón. Y gracias a Dios que solamente Él podrá juzgarlo. Y Dios, 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué hizo el Señor? ¿Sus corazones eran cochinada? Sí. Pero ¿sabes qué? Como tú no eres quien lo escudriña, como tú no eres quien lo conoce, el único que puede acceder a Él es Dios, y así lo hizo con ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre sus espaldas, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar. Traducción: a ver, religioso, a ver, judío, a ver tú que te sabes la ley al derecho y al revés, si ni siquiera tú la has cumplido, si ni siquiera tus padres la cumplieron y nunca se ajustaron al 100% de ella, ni siquiera tú la has cumplido ni tus padres, ¿por qué le exiges a otros que la cumplan? Es que es tan sabroso ver el problema de los demás. Es que es tan delicioso enjuiciar a los demás. Si en este momento pusiéramos un ejercicio y te digo, dime todos los defectos de la persona que está a tu lado, te tendría que entregar un rotafolio de esos tamaño bomb para que pudiera caber, y es más, me pedirías otro. Si te pidiera cuáles son las carencias o los problemas o las dificultades del que está a tu lado, y lo pegaremos aquí. Pero si el ejercicio continúa y te digo, ahora te voy a entregar una hoja del mismo tamaño para que expliques dentro de ella cuáles son tus carencias y tus deficiencias, empezarías a titubear. ¿Enojón? No. ¿Malmodoso? No. ¿Enjuicioso? Menos. ¿Problemático? No. Y te lo digo porque este ejercicio lo hemos hecho cientos de veces con grupos de hermanos. Y sucede exactamente lo mismo. Porque la naturaleza del hombre es así. El ojo del hombre está presto y su conciencia para tratar y enjuiciar qué es lo que hacen los demás, olvidando qué es lo que estás haciendo en tu propia persona. Y déjame decirte en esta mañana que hay una sola persona sobre la cual tú puedes tener injerencia, y no es el otro. Yo le puedo decir a cualquiera de ustedes qué tienen que hacer, y se lo puedo repetir todos los días, y le aseguro que no va a suceder así. Pero ¿sabes qué? Hay una persona donde yo sí puedo inferir, y donde yo sí me pongo de acuerdo con ella, va a cambiar, y se encuentra aquí. Es donde yo puedo tener dominio. El Señor no se equivocaba cuando le decía, ves la paja en el de al lado y no ves la viga que tienes aquí. La invitación, hermano, en esta mañana antes de continuar es: empiece a trabajar con lo de su casa, empiece a trabajar con lo de su vida. Usted no es amo de los siervos. Ellos tienen un amo y se llama Jesucristo. Y si hay alguien que tiene que trabajar en ellos, es Él. Y antes de recibir su enjuiciamiento, yo le diría, ya oro por Él. Eso sí lo puede hacer. Eso sí lo puede hacer. Señor, cámbialo, Señor. Pero somos como Pedro. Cuando vinieron por el Señor,
Cuando venían a llevarse preso al Señor, tenemos esa naturaleza de Pedro. Pedro, el crecido, el que caminaba con Jesucristo, el que decía que Dios es amor y que nosotros tenemos que ser seguidores e imitar y hacer lo que... ¿Dónde quedó? Lo primero que hizo fue sacar la espada. ¡Ajá! Así somos. Nuestro cúmulo de amor se queda a un lado y sacamos la espada y queremos cortar orejas y cabeza y todo lo que se deje. Así es nuestra naturaleza. Versículo 10 del capítulo 15. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Trata de imaginar cómo estaba eso, cómo estaba la discusión, cómo algunos dirían, no, es que debe de ser así, no, es que debe de ser asá, es que yo opino, yo creo, yo siento, yo considero que... Pero hubo un momento en donde ninguno de ellos pudo decir nada más y el argumento fue lo suficientemente fuerte para que todos se callaran. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó. Cualquier argumento se desbarata. Cualquier rito, cualquier manera de comportarse se cae cuando nosotros consideramos y decimos, antes creemos por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Entonces, ¿no es como se vista? No, no es como se vista. Entonces, ¿no es como cante? No, no es como cante. Entonces, ¿no es como camine? No, no es como camine. Por la gracia del Señor Jesucristo seremos sanos. No por tus obras, no por tus acciones, por gracia. Pero la naturaleza del hombre no le cabe en la cabeza, no le cabe en la cabeza que solamente sea porque es un regalo que él no merecía y que le fue dado sin condición. No nos cabe en la cabeza y entonces siempre dentro de la competitividad queremos hacer algo más, porque Dios es insuficiente, Dios no puede, entonces tengo que ayudarle. Pero lejos de ayudarle también, le tengo que ayudar a todos estos. Porque como no entienden, así piensa un narcisista, así piensa un intolerante. Así no debería de pensar un hijo de Dios. Así no debería de pensar un hijo de Dios. Ahí mismo en el capítulo 15, versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, no eran de fuera, salieron de nosotros, aquí estaban con nosotros, a los cuales no dimos orden. Salieron de aquí, pero nadie los mandó. ¿Te suena? ¿Te suena? El cristiano que anda ya mochando cabezas en la calle, ¿quién lo mandó? ¿Quién le dijo ve? A los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Primer característica de estos que nadie los mandó. Primer característica de estos que salieron de nosotros y andan allá cortando cabezas. Primer característica, no traen paz. No traen quietud ni traen tranquilidad. Fíjate qué es lo que traen. Os han inquietado con palabras. Inquietado. ¿Qué otra cosa hacían? Perturbando vuestras almas. Voy a poner un ejemplo claro para que lo tratemos de comprender un poco más. Cuando tú tienes una actividad laboral
Hay dos tipos de liderazgo, o hay dos tipos de personas que trabajan. Uno de ellos, que siempre va a estar dale, 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 dale. Oye, y es que te microadministran. Ya fuiste, ya viniste, ya le dijiste. Ese tipo de personas, lejos de incentivar tu desarrollo, lo que hacen es perturbarte a cada momento. Incluso ya ni hablan y dices, ahora ¿con qué me va a salir? Ya no estás preocupado por lo que tienes que hacer, ahora estás preocupado por qué te va a decir. Y todas las mañanas cuando vas a trabajar te levantas ya con pesadez, con penumbra, con carga, porque dices, lo voy a ver otra vez, lo voy a ver otra vez. ¿Y ahora con qué me va a salir? Y aunque hagas tu trabajo, aunque hagas lo que te corresponde, sabes que va a perturbarte durante el día. No sabes con qué, pero lo va a hacer. No pasa un día en que no te perturbe. Segundo tipo de jefatura o de liderazgo, te da seguimiento, te dice qué hacer, te deja que lo hagas. Si ve que te estás probando, se acerca y te dice, no, mira, es así, de esta manera. Y una vez que te vio que sabes hacer las cosas, te deja andar solo. Eso no te exime en que en algún momento tengas una traba, pero vas a tener la suficiente confianza de ir con él y decirle, oye, no me salió, dime cómo es. Pero con el primer tipo de liderazgo, con el primer tipo de persona, hasta la vas a pensar, no, oye, pregúntale, no, ¿qué voy? Pues si me va a regañar y me va a decir, no, mejor así aunque esté mal. Bienvenidos a la realidad, cristianos. Estamos hablando de estas personas que estando en medio de nosotros, en vez de edificar, perturban. ¿Y ahora con qué me va a salir? ¿Con que la pared era verde o azul? ¿Con que no le gustaron los circulitos, mejor líneas? ¿Con que a lo mejor en vez de ponerle así, lo hubiera puesto así? Y el llamado es para cada uno de nosotros, porque a lo mejor ni siquiera estoy hablando de alguien más, a lo mejor estoy hablando de mí. Salió de entre nosotros, nadie lo mandó, pero anda por ahí perturbando y quitando la paz en el alma. Después de que los identificaron y que andaban diciendo qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, y oye, debes de circuncidarte, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Traducción, a esos que andan perturbando, a esos que andan quitando la paz, nadie los mandó, no los pelen. Estamos mandando a Pablo y a Bernabé, esos sí son enviados de nosotros, porque ya hemos calado que traen el evangelio correcto de Jesucristo. A estos escuchen. 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. No imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Primera cosa necesaria, que te abstengas de lo que se sacrificó a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si los guardareis, bien haréis. Y se despide, pasad bien. Oye, hermano, pero pues aquí no veo ninguna otra cosa de la que en ocasiones nosotros como cristianos perdemos el tiempo. No veo ninguna otra cosa. Porque 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. ¿Está bien? En el Señor hay libertad. Pero te aconsejo, de acuerdo a esto, no te vayas a las pachangas donde están sacrificando cosas a los ídolos. No tienes nada que hacer ahí. Y una muy clara, no forniques, haz las cosas conforme al Señor. Regresamos al capítulo 2 de Gálatas, versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, los que acá
determina que los que salieron de nosotros y que andaban ahí echando pleito y tratando de imponer reglas, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Qué estaba pasando? Llegaron a imponer reglas y a decir, se tiene que hacer así, se tiene que hacer allá. Oye, pero pues si estuvimos 1500 años sujetos a leyes y leyes y leyes y leyes, y después de camino a Damasco tengo un encuentro con el Señor y me llama a libertad, y ahora tú quieres que otra vez me vaya a esclavizar. ¿No te pasa que a veces en algunas congregaciones ya ni quieres entrar? Porque ya te vas a topar con Juanito y Pepita que van a empezar, oye, ¿qué te dije de la falda? Oye, ¿qué te dije de estacionar tu carro así? Oye, ¿por qué no le pusiste polarizado aquí? Es decir, y no me malentienda, de verdad no me malentienda. No está prohibido hacer propuestas, ni está prohibido tratar de edificarnos juntos, pero es claramente cuando tú notas cuando ciertas cosas salen de acá. Continúa y dice 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, para mantenernos íntegros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Regresemos nuevamente al contexto. Judío, 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 gentil. Le está llevando cosas, le está llevando el Evangelio a los gentiles. Vamos a someterlo a prueba. Y empezamos a discutir y discutir, y al final, aún los que se creían algo, o aún lo que eran algo, no pudieron decirle a Pablo, quítale, ponle, reduce, no. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Traducción, no me impusieron nada nuevo, no le agregaron nada al Evangelio. El Evangelio es, y eso es lo que es. De verdad, hermano. En el momento en que usted empiece a escuchar aquí un evangelio totalmente diferente, salga corriendo y denúncieme. Mientras tanto, no. Podrán no gustarle mis zapatos, pero el evangelio es uno. Y ese sí yo no tengo derecho de cambiarle ni ponerle absolutamente nada. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Quiénes le dieron el visto bueno? Jacobo, hermano de Jesucristo, también llamado Santiago. Cefas, en arameo conocido mejor como Pedro. Y Juan, uno de los pilares dentro del cristianismo. Al final, ¿sabes qué hicieron? Después de entrar en discusión y decir, ¿estás haciendo las cosas correctas o no estás haciendo correctas las cosas? Al final, esos estandartes lo único que hicieron es, vayan adelante. Vayan adelante porque no hay ninguna cosa que reprochar. No están hablando un evangelio diferente. Aun cuando ustedes están yendo para los gentiles y nosotros para los judíos, dijo en ese momento, nos dieron la mano con su aprobación para saber que nosotros también éramos elegidos de ese mismo que eligió a Pedro. Ese mismo que eligió a Pedro fue el mismo que eligió al apóstol Pablo. Habrá ocasiones en las que pongas en tela de juicio si alguien es escogido de Dios o no, pero eso no te corresponde ni es para ti. Eso solamente le corresponde a uno llamado Jesucristo y a nadie más. Así es que ¿quiénes somos nosotros enjuiciando si una persona es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Eso no nos
corresponde y es donde nuestra boca tiene que callarse. Ten cuidado de los que no tienen. Ten cuidado de los que tienen menor ventaja que tú. Sobre ellos sí ten cuidado. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Primer característica, hablamos del pueblo de Judea. El pueblo de Judea, en ese momento, cuando se convierten al cristianismo, a seguir a Cristo, el 99% del pueblo de Judea eran judíos. Pero aquí nos comienza a hablar de otra nación, de otro pequeño poblado que era Antioquía. Antioquía, en comparación con Judea, Antioquía, el 99% eran gentiles. Sin embargo, también ahí el evangelio llegó. Nos empieza a narrar cómo empieza a confrontar a Pedro. Y quiero regresar un poco al contexto sobre el cual iniciamos. Cuando se empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, había naciones que tenían usos y costumbres diferentes. El pueblo judío se apegaba a la ley de Moisés y decía que ellos no podían comer carne que había sido ofrecida a los ídolos. Es más, mucho más complicado. No podían comer ciertas cosas que eran conforme a lo que no era correcto. En ese sentido, teníamos por otro lado a los judíos, a los de Antioquía, a los gentiles, que en algún momento ellos podían participar de otras cosas. ¿Gusta pasar acá a este lado? ¿Sí gusta pasar acá? ¿Sí? Entonces, hubo algo que sí hicieron en Antioquía, y es que en algún momento, con tal de que no empezaran de revoltosos y de problemáticos, tuvieron que poner 2 mesas. Cada que se reunían los cristianos, tenían que poner 2 mesas. Una para los religiosos, que querían seguir sus costumbres y que no se sentían bien haciendo lo demás. Está bien, no pasa nada, esta mesa es para ustedes. Pero tenemos una mesa más para aquellos que tienen libertad y que quieren comer lo que quieran. A tal grado llegaron así. Sin embargo, hubo una característica de Pedro. Y la característica de Pedro es que era un hombre de doble ánimo, que en algún momento tenía una fachada para un lado y tenía una fachada para otro. Se hablaba de libertad. Pero ¿qué crees? Nos narra el capítulo 2 de Gálatas que en algún momento lo que hacía Pedro era que se comportaba de una manera cuando estaban los judíos y se comportaba de otra manera cuando no estaban los judíos. No es muy diferente de nosotros. No es muy diferente de nosotros. En algunos momentos decimos ser unos y en algún momento decimos ser otros. En este sentido, Pablo le molestó esa parte. Porque o eres o no eres. No te puedes comportar de una manera un día y de otra manera a otro. 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, o en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Ni tú cumples, hipócrita. ¿Quieres que los demás lo hagan? ¿Y tú no te comportas? No estamos muy diferentes a Pedro. Y viene la parte importante y con esto estamos culminando. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, esta es la parte doctrinal. Y cuando hablamos de parte doctrinal, son las maneras en cómo deben de hacerse las cosas de acuerdo al fundamento bíblico. No conforme a lo que yo creo. Yo puedo creer muchas cosas. Yo puedo pensar muchas cosas. Pero yo no estoy aquí para hablarte de lo que yo pienso. Ese no es mi trabajo. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados
por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Punto doctrinal. Punto doctrinal. ¿Qué de lo que haces pudiera darte salvación? Las Escrituras dicen nada. Esto es por gracia y proviene de Jesucristo. Es por gracia y no porque cumplas actividades. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Digo que recibí al Señor y que ahora es por gracia y no por obras, y trato de seguir ajustando mis obras para obtener algo, pues entonces lo que yo había sido ya libre, ahora lo estoy volviendo a edificar. Estamos hablando de un apóstol Pablo, el cual había salido de una legalidad total. Él estaba acostumbrado a seguir las reglas al pie de la letra. Sin embargo, en ese sentido, él dijo, no puedo regresar a algo de lo cual yo salí, porque si no entonces sería transgresor. Estoy haciendo lo que no me corresponde. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Nosotros podemos culminar con que no podemos estar promulgando por un lado la gracia y al mismo tiempo estar hablando de obras. No es así. ¿Qué le puedes agregar a la salvación perfecta de Dios? Caminar 20 kilómetros y con eso ya obtuviste algo. La Escritura no se equivoca, y si estamos hablando de un mensaje diferente, por favor házmelo saber, pero eso dice ahí. No tienes que sumarle absolutamente nada, no tienes que aportar absolutamente nada. Hubo alguien que ya estuvo dispuesto a subir a esa cruz, aún sin tener nada que pagar y aún sin tener defecto en sí mismo, y lo hizo por una sola razón que no es intelectual y que proviene de acá y se llama amor. En esta mañana la invitación es, dejemos de ser esclavos, hermanos. Dejemos de ser esclavos de cómo se debe hacer una cosa u otra. Si en algún momento pervertimos el Evangelio de Jesucristo, entonces ahí sí hay un problema. Sal de este lugar y no regreses más. De esta manera culminamos nuestro mensaje del día de hoy.